Bendiciones, mis amados. Qué bueno seguir en este tema, porque este tema nos coloca en la autoridad de Dios para vivir aquí en la tierra. El motivo por el cual todo este libro llamado Biblia fue escrito es para que tú y yo podamos darnos cuenta cómo Dios nos conoce para emplear el poder y la autoridad, la justificación y la sabiduría de Dios en acción cuando nosotros entendemos el conocimiento que está oculto en ella. Y nos quedamos en un interrogante en el capítulo anterior. Espero que ya te hayas dado la respuesta. Si tú te has apartado de la vieja, vana manera de vivir, que significa reconocer, después de que reflexionaste, de que hay muchas cosas aprendidas desde tu nacimiento hasta la fecha, que son erróneas, y son erróneas porque no producen resultado, y has estado mezclando tus hábitos y costumbres de vivir con lo que Dios dice. Entonces, quieres aplicar la conducta y la respuesta que aprendiste en la experiencia de tu vida para que ella maneje la palabra con ese entendimiento y no te da resultado. Entonces el apóstol Pablo le llama a eso la vieja manera de vivir. Y entonces les llama niños a todos aquellos que regresan a querer aplicar la manera, los hábitos, las costumbres, las tradiciones aprendidas por generaciones y aplicadas en tu nacimiento hasta la fecha, más las que tú tomas de las personas para hacer que por medio de ellas se cumpla la palabra. Y entonces las promesas nunca son para ti una direccional, una guía para poder alcanzar lo que ya es tuyo, que es la herencia. Cuando una persona vive por la herencia y no por promesa, vive el reino de Dios. Por eso es que él habla de las buenas nuevas que vino a enseñar. Era que las viejas no eran aplicadas con el entendimiento necesario, y las nuevas es que esas viejas van a volver a ser nuevas cuando ya tú no las mires como las miraban antes de la cruz, sino después de la resurrección. Yo sé que si esto se te convierte a veces en algo que parece trabalenguas, estos formatos están en MP3 para que tú pongas el mouse ahí en la barrita, lo detengas, te devuelvas, abras tu Biblia. Por eso fue hecho de esa forma, y puedas retomar lo que te pareció complicado y lo puedas de nuevo meditar. Porque a esa manera de vivir él le llama el viejo hombre. El viejo hombre no es más que alguien que aprendió mal para vivir y aprende a reaccionar de acuerdo a sus sentidos, emociones y sentimientos, como aprendió en el transcurso de su vida, y Dios le dice: para, stop, frena, te voy a enseñar una manera distinta, pero eso sí, me tienes que regalar tus sentidos, que fue lo mismo que Eva perdió en el paraíso. Cuando Eva, en Génesis 3, le entregó los sentidos, el oír, el mirar, o el ver, el oler, el saborear, el tacto, el gusto que está en el saborear, los sentidos que habían sido creados por Dios para moverse hacia el mundo espiritual, escuchando las determinaciones de Dios, los pasos de Dios, las guías de Dios, se volvieron naturales, carnales. Lo que se trata en todas las cosas es recuperar los sentidos de lo carnal para lo divino. Por eso tú vas a escuchar el mismo principio que hizo el diablo en Génesis 3, o Satanás, que fue empezar a robarle el oído a la mujer, al hablarle y ella prestarle atención. Es el mismo principio que Dios va a usar para con la misma arma destruir al destructor. Porque ¿por qué empieza todo?
por la fe. ¿Cómo tú adquieres fe? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios o de la palabra de Cristo. Si se recupera el oído para escuchar al Señor, el hombre viejo tiende a desaparecer. Porque el entendimiento, por escuchar la voz de Dios, expulsa a patadas al hombre viejo de tu corazón. Entonces, después de que tú hiciste esa reflexión, yo quiero llevarte un poco más profundo. Porque como decía Ezequiel en el capítulo 47, el versículo 1 al 7, cómo él sacó a Zacarías fuera del templo y le mostró el lado suroccidental por donde el agua estaba corriendo debajo del templo, y lo paró al lado porque formaba un río y lo puso a mirar el río, símbolo del río de Dios, que el río de Dios no es más que el Espíritu Santo, ya no mandando lluvia ni mandando rocío, sino un torrente de Dios para nuestras vidas. Y primero lo hizo meter hasta los tobillos, pero después lo metió 1000 codos más y le hizo meter hasta las rodillas, y después otros 1000 codos más y ya el agua le llegaba a la cintura, y después le enseñó 1000 codos más y ya tenía que nadar. ¿Sabes? Hasta los tobillos, hasta las rodillas y hasta la cintura, los pies todavía estaban afincados en la tierra. La tierra representa la naturaleza del hombre, pero ya para ir a los 1000 codos más se necesitaba desprenderse de la tierra y comenzar a nadar en el río de Dios. Por eso aquel que se bautiza en agua, lo que él hace es lo siguiente: sus pies están en el agua, suponte que sean sus pies. Vamos con esta cámara que me queda más cerca. Suponte que sean sus pies. Están sostenidos en la tierra, porque cuando te vas a bautizar no te llevan a un lugar en donde tú te metas y el agua te traga. Lo hacen simbólicamente como lo hacía el bautista. Te llevan a un lugar donde el agua te da a la cintura o un poquitico más arriba. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos no te cogen y te hunden para que te ahogues. No, te colocan las manos en un símbolo, una alegoría de algo que es lo mismo que Ezequiel enseñó. Cuando ellos te levantan para sumergirte en el agua, lo que hacen es que separan tus pies del fondo de la tierra donde te están bautizando, como un símbolo de que tú vas a obedecer. Al quitar los pies del piso, tú estás simbolizando que vas a obedecer la palabra y el Espíritu, que es lo mismo que Dios le mostró a Ezequiel en el río que salía del templo. Es levantar los pies del piso y desprenderse de lo que siempre hemos hecho, de la manera en que hemos vivido, para solamente estar flotando en el río de Dios, nadando en el río de Dios. Eso es lo que representa el bautismo. Desprender mis pies de donde siempre los he tenido puestos como la seguridad de mi vida, para separarlos y ponerlos en el agua que representa la vida del Espíritu, por la palabra. Cuando eso sucede, ya tú estás nadando en el río de Dios. Ya tu vieja naturaleza se fue. La clase más principal del bautismo es enseñar que lo que tú vas a hacer allí es una representación de lo que Dios le mostró a Ezequiel en el capítulo 47. Separar los pies del piso para empezar a nadar en el río de Dios. Eso requiere una obediencia completa y total a la palabra y a la vida del Espíritu. Jaja. ¿Te gustó esa? A mí también me gustó el día que el Señor me la enseñó. Pero mira esto. Estamos en Gálatas capítulo 4 y nos quedamos en el versículo número 6. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo,
también heredero por medio de Dios. O sea, él está diciendo, mira, no puede ser posible que tú, siendo hijo de Dios, te muevas como siervo, como esclavo, cuando tú eres heredero. Es que no puedo entender que tú no entiendas que la venida de Jesús es para decirte que lo que se prometió antes es una realidad, es un hecho. Tenemos que vivir por el hecho. Por eso él hace una tipología con la silueta y la sombra. Él dice, la sombra era lo que había de venir, pero la sombra no es la silueta es la persona. Si tú te paras y se da una sombra, como por ejemplo aquí, yo coloco la mano y tú ves una sombra aquí, esta sombra no es mi mano. Esta sombra señala que mi mano está aquí, pero mi mano es esta. Entonces hay gente que está viviendo por la sombra, que es la promesa, y no vive por la silueta, que es lo que representaba mi mano en este ejemplo. Hay que vivir por la figura real, no por la sombra. La promesa es la sombra, pero la herencia es lo real, es el patrimonio que Él ganó para nosotros. Eso va a cambiar, a revolucionar tu vida, porque cada promesa que tú veas te va a obligar a usar la mente creativa que Dios colocó en ti y en mí para poder ver lo que no se ve, y entonces tu fe va a ser certera, porque vas a empezar a mirar en la Escritura lo que es tuyo sin que todavía lo tengas, pero como si ya lo tuvieras, haciéndote de eso aunque no lo es, y allí la fe, ese vehículo, se va a mover como en Ezequiel 47, de la orilla del río de Dios a los tobillos en el río de Dios, a las rodillas en el río de Dios, a la cintura en el río de Dios, y ya dependiendo, nadando en el río de Dios. Ese es el tiempo para ahora. Mira lo que el apóstol dice. Dice, pero en aquel tiempo, y siempre te digo, en aquel tiempo, cuando él escribió hace 2009 años, era para hoy. Dice, o 2000, quítale los 56 en que Pablo escribió, a 2009. Todos esos años son los que ya esto está dicho para que tú y yo lo vivamos. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, fíjate que Pablo es bastante severo. Uy, cuando yo escucho esto, cuando yo lo escuché hace unos años atrás, yo dije, ¿cómo puede ser posible que yo haya vivido tantos años esperando que lo que Dios prometió fuera en mi vida, y este hombre viene y en un renglón me dice, cuando tú vivías allí, tú no me conocías? Me rompió en 1000 pedazos. Porque no podemos decir que conocemos a Dios cuando estamos viviendo en religión, una creencia que no produce lo que ella promete que va a hacer. La creencia va a ser verdad, y nuestro Señor va a ser nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestra parte, cuando Él en nuestra vida produzca. Y Él no produce porque no produzca, Él no produce porque no lo dejamos, porque lo tenemos prisionero en nuestro espíritu. Pero cuando nosotros rompemos esas puertas, y entendemos que cuando el velo se rompió en la muerte del Señor en la cruz, se comunicó el alma con el espíritu. Ya no hubo lugar santo y lugar santísimo, ahora hay un solo lugar. Cuando tú te das cuenta de eso, es cuando verdaderamente conoces a Dios. Santo cielo. Yo espero que esta palabra que acabamos de leer revolucione tu vida y te lleve a otra dimensión, no a otro nivel. Los hombres andamos por niveles, pero nuestro espíritu anda en dimensiones. Y lo que necesitamos es llevar nuestra alma, enseñarla a caminar en dimensiones, no en niveles. Esta palabra es bien fuerte.
No te creas que la hemos leído muchas veces, pero cuando la detallamos bien y la reflexionamos, entendemos. Pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, está diciendo que ahora lo conocemos, pero que antes no lo conocíamos. Y va a decir el motivo por el cual mucha gente, hablando de Dios, no le conoce. Erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Tremendo. Dependían del ánimo y el aliento de los tutores que se narra desde el versículo 1 en adelante del capítulo 4 de Gálatas. Ellos se convertían en tus dioses. Y aquí quiero lanzar una retórica para todo ministro que me escucha, porque yo sé que hay cientos de ministros que me escuchan. Me escriben, me llaman, y sé que hay muchos otros que no lo hacen. Tienes que terminar con la manipulación, quitarte la careta de religiosidad que te hace ver delante de la gente como el superungido de Dios, cuando el único ungido es el que está dentro de ti. Entonces manipulas a la gente como niños y como esclavos, en vez de hacerlos libres. Te conviertes para ellos como en su Dios. Gente que anda corriendo detrás del predicador para que el predicador ore por él, para que el predicador le ponga las manos, para que el predicador le dé una palabra, para que el predicador haga y haga y haga y haga y haga en su vida. En vez de enseñarles a depender total y completamente de Dios. Tienes que enseñar al pueblo de Dios a lo que te mandaron a hacer. No seamos como la gente de aquel tiempo que, conociendo la Escritura, tenían a todo el pueblo esclavizado a ellos. Ajá, ¿te duele? Pues que te duela. Pero tienes que hacer lo que te mandaron a hacer. Te llamaron para edificar el cuerpo de Cristo. Y si no, lee Efesios 4:11. Y tú como iglesia tienes que ser responsable. No de andarle mendigando a los predicadores una bendición que está escondida en Dios para ti. Él tiene que ser el vaso de honra que Dios use para que te abra el entendimiento del conocimiento de Dios y tu sabiduría se expanda para que tú mismo puedas romper el velo, la puerta de prisión que has colocado por falta del entendimiento en la sabiduría de Dios, lo que equivocadamente mucha gente llama revelación. No, señor, no hay tal revelación. Está oculto, por eso para ti va a ser una revelación. Toda la revelación ya está escrita. Lo que hace falta es la iluminación del Espíritu para que tú entiendas lo que está escrito y seas libre, porque serás libre cuando la palabra de Dios te haga libre. De lo contrario, seguirás teniendo dioses humanos para que te animen, te esfuercen, te den aliento. Pero cuando dejes de ser niño y comiences a ser maduro y no gastes tu tiempo utilizando tus sentidos para que llenen tus emociones y tus sentimientos con lo que no vale, con lo que es basura, estarás creciendo y no serás niño, sino que serás heredero. Y en eso depende que nosotros seamos diligentes en enseñarles al cuerpo de Dios que no es con nosotros, no es con nuestra enseñanza, dependemos de que el Espíritu de Dios haga vida dentro de ti y tú seas responsable para dejar de ser niño cuando ya eres adulto, estás hecho, estás formado y todavía te sigues comportando con la naturaleza vieja, que es la que representa al niño incapaz de poder hacer y que necesita tutores que lo estén manejando. Ay, cuando yo llego a estos puntos, la sangre se me calienta, porque sé que
Así como la iglesia tuvo mucho tiempo de oscurantismo, nosotros nos hemos encargado de que la iglesia coloque los ojos en nosotros. Y aunque decimos con palabras calibradas de humildad, Señor, que toda la honra sea para ti, que toda la gloria sea para ti, ay Señor, que todo para ti, para ti, para ti. Pero cuando llega la hora de los aplausos, cuando llega la hora de los abrazos, cuando llega la hora de las admiraciones, nos las comemos todas para nosotros. Y le estamos demostrando a la gente que somos el ungido. No. Desde los púlpitos empieza la niñada, la ñeñería. Hay que dejar los ñoñoños, ser maduros hasta para enseñar, para exhortar, ser maduros para alentar, ser maduros para demostrar que es Él en nosotros y no nosotros. Pero en aquellos tiempos, cuando no conocías a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios. Mira cómo dice, mira, ahora que conoces cómo es que funciona Dios, dice, no, espérate. Tú tienes que conocer es como Dios te conoce a ti. Eso es lo que dice ahí. No es que tú, ahora que conoces a Dios, no. Es que tú tienes que aprender cómo Dios te conoce a ti. Porque cuando tú conozcas cómo Dios te conoce a ti, vas a dejar de ser niño. Vas a empezar a ser adulto. No vas a vivir por lo que se prometió, sino que lo que prometió te va a llevar a reclamar lo que es tuyo. ¿Cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles e inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? A mí me encanta la retórica del apóstol Pablo porque no tiene regreso. Él no te da una posibilidad de que tú puedas, no, Él te enseña lo que el Espíritu quiere para este tiempo. Y los retos que Él te envía a través del Espíritu son de una sola vía. O te quitas o te atropella. Dice, mira, no es que tú conozcas, no es que Dios te conozca, no es que tú conozcas a Dios, sino que tú te conozcas como Dios te conoce. Por eso una de las mayores piezas del tesoro de un ser humano es poder conocer cómo Dios lo conoce a él. Porque cuando usted conoce cómo Dios te conoce a ti, ya tu mundo, como dice el hermano Adrián Romero, se hace tan pequeñito que ya tú no tienes para dónde ir. Porque todo lo que tú pensabas que podías ser o podías hacer se desvanece delante del mundo que te ofrece Dios. Porque ya tú no deseas presentar tu proyecto para que Dios lo bendiga. No, tú te presentas delante de Él para que Él te dé el proyecto que Él tiene para ti. Ya tú no te presentas a pedir, porque ya tú sabes que lo que Él prometió ya lo tienes para ti. Ahora tú te presentas es a agradecer y a bendecirlo a Él. Porque aunque tú no puedas ver lo que es para ti hoy, tú sabes que en la mano de Dios está. Es una gran diferencia. Por eso el apóstol Pablo da esta retórica. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles e inútiles? Todo lo que no te ha dado resultado en tu vida es una cosa inútil, es una cosa débil, que te ha llevado al fracaso. ¿Cómo vas a volver a hacer lo mismo si sabes que no obtienes resultados? Eso es ilógico. Eso es saber que vas por un despeñadero a un abismo profundo con una caída de muerte y tirarte. Dice, a las cuales deseáis volver a estar esclavizado de nuevo, porque está sintiendo el rigor de la palabra y del Espíritu que lo está obligando a tener que decidir entre escoger lo bueno y desechar lo malo.
pero él sigue apegándose a lo malo porque es a lo que se habitó a vivir, se habitó a responder de esa manera. Cuando él entienda que tiene que desechar eso, comienza a volverse maduro. Pero sus sentidos tienen que aprender a discernir la voluntad de Dios y desechar la voluntad del hombre. En la voluntad del hombre siempre va a haber mal. El apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 8 que la enemistad de la carne es enemistad con el Señor. Mira lo que dice. Porque la mente, capítulo 8, versículo 6. Porque el 5 empecemos. Porque los que viven conforme a la carne, o sea, a los sentidos puestos en lo que el mundo exterior te da, eso es lo que quiere decir eso, ponen la mente en las cosas de la carne, o sea, en las cosas que los sentidos te enseñan de ese mundo. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, colocan sus sentidos. Ahí es donde está la verdadera creencia y donde se levanta la verdadera fe. Pero para eso necesitas estar alimentándote de la verdadera verdad, que es la interpretación de la palabra no leída. Porque si tú solamente lees la palabra como un libro, van a ser letras muertas. Tiene que el Espíritu Santo guiarte a la que tú entiendas y Dios te hable con su palabra a su oído. O sea que dependes que Dios también te abra el oído, como dice Isaías, para poder que entiendas lo que Dios te dice. Esa es una labor de buscar la presencia y decir, Señor, yo quiero que tú me enseñes. Por eso que Santiago decía, el que necesite sabiduría, que se la pida a Dios, que Él es amplio en dar. No dice que es tacaño. Dice que si tú pides, te va a dar abundantemente. Y dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Cada vez que tu hombre viejo se imponga y reine dentro de tu corazón, vuelve a levantarse el velo que Jesús rompió. Vuelves a ponerle los cerrojos y las cadenas que separan la vida de Dios con tu hombre natural. Porque tus sentidos están moviendo las emociones y los sentimientos por el exterior, por lo que tu vista mira y tu oído escucha. De lo que está pasando en la vida, en la gente, en las personas, en la sociedad, en el mundo. Entonces, para ti las promesas seguirán siendo un librito por ahí empolvado que de vez en cuando que tengas una necesidad, tú vas a ese librito tratando de abrir para ver qué te dice que tienes que hacer o aferrarte de que Dios va a hacer algo, pero mientras tú no cambies tu actitud y tú no decidas caminar hacia Jesús, porque en Él es que está la justificación, en Él está la redención, en Él está la santificación, en Él está la salvación de pecados, en Él la promesa se convierte en una realidad. Mientras tú no camines con esa actitud, tú vas a encontrar que tu mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Regresar a pensar como siempre lo hemos hecho es muerte, pero regresar a pensar como Dios es vida, y allí empiezas a navegar en el torrente río de Dios. Pero en el próximo clip te seguiremos hablando más de esto. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Amén.